Bueno, Previte nos ha ayudado bastante en cuanto a el seguimiento de los cerdos, hasta de la nutrición desde el inicio hasta el final, maternidad, gestación, todos los procesos de línea, que es desde preiniciadores hasta la finalización de la engorda. Mi nombre es Alfonso Franco González, soy el encargado del área de cerdos de la empresa Triunfo. El servicio técnico enfocado a la finalización de la engorda nos ha servido bastante, el cómo llega el cerdo a mercado, y bueno, el seguimiento también de las hembras en gestación y maternidad, la nutrición adecuada para que una hembra dé su mayor rendimiento en esas áreas. Mi nombre es Rodolfo Padilla Castellanos, gerente general de la empresa Triunfo. Previte nos ha ayudado durante el paso del tiempo a ir por medio de sus servicios técnicos, ir llevando de la mano tanto al médico como a nuestro equipo de colaboradores, a irse desarrollando dentro de la empresa y de cada uno de los sitios de trabajo, para que de la mano de ellos lleguemos a tener unas mejores conversiones al final de la etapa productiva. Durante el paso. Bienvenidos a la transmisión del día de hoy para el jueves porcícola de la semana Previte número 24. Yo soy Martín Gómez Scott, os estaré acompañando en el transcurso de la tarde con algunas intervenciones que nos van a ayudar a darle un poquito más de fluidez a la sesión de la tarde del día de hoy. Y esta sesión va a estar a cargo del ingeniero Cristian Padilla Castellanos. Él es parte de nuestro servicio técnico en el área, la línea porcícola, y va a estar dirigiendo el evento el día de hoy. Como pudieron ver en nuestro video introductorio, estuvimos hablando un poco de temas de productividad en granjas, que va a ser la pauta de la temática del día de hoy, y sobre eso va a estar circulando nuestro temario. Por supuesto, quiero agradecer a las empresas que nos han apoyado para la realización del evento, a nuestros aliados comerciales, que definitivamente se les agradece muchísimo, muchísimo el apoyo. La agenda del día de hoy va a estar pues bastante nutrida. Vamos a tener 4 pláticas, 3 de ellas de carácter técnico, y la discusión del día de hoy, o la participación del día de hoy, va a girar en torno a bioseguridad para crear conciencia. Después hablaremos con nos van a compartir algunos mensajes clave para la clínica en campo, y concluiremos con una plática muy interesante del doctor Cuarón con respecto a consideraciones en torno a la nutrición que influye en el desempeño de la hembra reproductora, que vamos a tener una intervención de la doctora Rocío Padilla durante nuestro receso. Para poder interactuar con nosotros, los invitamos a participar en nuestra plataforma de preguntas y respuestas. La plataforma la pueden encontrar en la página del evento, semanaprevite.com. Van a encontrar un recuadro de color rojo muy visible, y ese recuadro nos va a ayudar a acceder a la sección de preguntas y respuestas. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a iniciar esta serie de conferencias con una bioseguridad, un tema del que creo que todos hablamos, pero realmente en el trabajo de granjas es de lo que al último tomamos en cuenta para poder realizar, ¿no? O sea, primero hacemos el trabajo, que salga el trabajo del día con día, y después, ¿le estás moviendo? Y después nos enfocamos en proteger la salud de nuestros animales. ¿Mande? Sí. Bueno, a manera de introducción, sabemos que México es uno de los más importantes productores de carne porcina que hay en el mundo, está dentro de los 10 primeros. Tenemos un inventario aproximado o calculado en 1.29 millones de hembras, lo que nos convierte en el tercer
productor de lo que es América, solo por debajo de países como Estados Unidos, que tiene 6.13 millones aproximadamente, y Brasil, que tiene 2.98. Sigue siendo China, ya se recuperó, el país con mayor cantidad de hembras que tenemos en la producción porcina. Por favor, la que sigue. Estamos considerados en el quinto lugar, o somos el quinto exportador de carne de cerdo. Exportamos alrededor de 330,000 toneladas anuales, solo por debajo de países como la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Brasil. Pero somos el tercer importador. El año pasado importamos 1.150.000 toneladas de carne de cerdo. ¿Sí? La que sigue. Las importaciones, las más fuertes vienen de Estados Unidos con el 84%, de Canadá el 15%, España el 0.6% y Chile el 0.2% y algunos otros, hay una cantidad pequeña. Y exportamos la mayor cantidad a países como Japón con el 66%, a Estados Unidos el 17%, a China el 10% y a Corea el 3.6%. La que sigue. La producción en México, Jalisco es el número 1 en producción de carne de cerdo. Aportamos el 23% de la producción anual. El año pasado produjimos 1.687.000 toneladas y este año, a lo que va de avance entre enero y agosto, traemos un poquito más de producción de lo que traíamos el año pasado, 1.9% más. Como les comentaba, Jalisco es el número 1, seguidos por estados como Sonora, Puebla, Yucatán, Veracruz y Guanajuato, y el poquito que queda está distribuido en otros estados. La que sigue. Una de las ventajas del libre comercio entre los países es que las poblaciones humanas pudieran tener acceso a productos de buena calidad a menor costo. Sin embargo, este intercambio de productos ha constituido un riesgo, porque ayuda a la difusión de los microorganismos patógenos hacia cualquier lugar del mundo. La que sigue, por favor. La globalización ha hecho del comercio internacional un riesgo sanitario constante. Nosotros en nuestras granjas necesitamos estar introduciendo una gran cantidad de cosas que necesitamos para la producción, desde la genética, desde los insumos como medicamentos, botas, palas, lo que necesitamos para la producción diaria, las materias primas, obviamente, que también es un punto importante, de los cuales importamos una gran cantidad, los equipos que necesitamos, refacciones de todo tipo para mantener las granjas trabajando. Y otro de los grandes peligros de la globalización ha sido el turismo de personas, ¿no? Cada vez es más fácil poderse mover de un lugar a otro. Podemos decir que prácticamente de 24 a 48 horas una persona puede estar del otro lado del mundo y en 24 a 36 horas, 48 ya está aquí. Entonces el riesgo de que una persona pueda tener contacto con un cerdo o con un problema patógeno en otra parte del mundo y traerlo rápidamente es muy alto. La que sigue. Jalisco es el primer lugar en producción, como ya lo he mencionado, tenemos 380,000 hembras reproductoras aproximadamente y el año pasado vendimos un poquito más de 7 millones de cerdos. Se oye bien, somos el número 1, pero si nos ponemos a hacer cálculos y si traemos entre 380, 390,000, ¿sí? Vender 7 millones de cerdos nos dice que estamos vendiendo entre 7 y 8 cerdos por cada parto. Quiere decir que estamos perdiendo entre el 20 y el 30% después del destete, porque por lo general las granjas traemos 10 cerdos destetados. Si vendemos 7, estamos perdiendo el 30% entre el destete y la engorda. Y muchos de esos cerdos los perdemos por problemas sanitarios. La que sigue. Este es un mapa, una distribución de granjas comerciales de la zona de lo que es Jalisco. Es un trabajo que hizo la Unión Regional de Porcicultores, que la verdad los invito a que lo revisen, está muy interesante. Pero aquí podemos ver cómo estamos, prácticamente toda la zona de los Altos está llena de granjas de traspatio y de tecnificadas. Ellos hicieron un trabajo en el que ponían las granjas que tenían de 1 a 20 vientres y los ponían como cerdos de traspatio, y de 20 vientres en adelante ya lo ponían como semitecnificada, y arriba de 500 vientres ya la ponían como tecnificada. Y si podemos ver, pues tenemos un montón de granjas que están
tecnificadas, pero en medio tenemos un montón de cerdo de traspatio. La que sigue, por favor. El año pasado, en ese trabajo, se contabilizaron 1,117 granjas comerciales y 1,632 de traspatio y nada más 794 productores. Este es un dato interesante que viene en el trabajo. Cada año que pueden estar revisando, el número de productores ha ido bajando considerablemente, ¿no? Quiere decir que nada más los eficientes y los que logran tener un control de los problemas sanitarios están sobreviviendo. La que sigue. Como les decía, las granjas de traspatio de 1 a 20 vientres. La que sigue, por favor. La que sigue. En granjas de traspatio se contabilizaron 49,208 cerdos en inventario y en granjas comerciales un poquito más de 4 millones, casi 5 millones. La que sigue. Algo de lo que tenemos que tener conciencia es de que el control de la sanidad en el mundo está cambiando. Está cambiando porque los consumidores quieren cada vez una proteína con menos antibióticos y ahorita actualmente muchos de los problemas sanitarios los controlamos así, a base de antibióticos. ¿Sí? La que sigue, por favor. Está cambiando porque tenemos grandes pérdidas económicas asociadas a patógenos. ¿Sí? Tenemos alertas sanitarias globales como es la peste porcina africana. La que sigue. Y tenemos los planes de reducción de antibióticos que aunque a México todavía no están muy fuertes, pero es algo que ya viene porque hay un problema de lo que es la resistencia bacteriana y de ahí se está jugando con lo que ahorita conocemos como One Health, ¿sí? Lo que es una sola salud. Sabemos que todo lo que hacemos en los animales repercute en la salud humana y repercute también en lo que es la naturaleza. Hay una evolución de agentes patógenos causantes de enfermedades emergentes y reemergentes que está ocasionada por factores propios del microorganismo, lo que son las mutaciones, lo que son las recombinaciones virales o recombinaciones entre ellos. La que sigue, por favor. Los factores del propio huésped, ¿sí? Cuando cambia el huésped reservorio del agente patógeno, la interacción de vectores intermediarios, la facilidad de movilidad que tenemos actualmente, la densidad de población y la interacción humano-animal, ¿no? Uno de los factores que predispone a que surja una enfermedad emergente o reemergente es la densidad de población, junto con todos estos, obviamente, pero uno de los que es importante es la densidad de población. Factores ambientales también, como el cambio de clima, el calentamiento global, la urbanización y la deforestación, así como el acercamiento que hemos tenido, por ejemplo, de muchas producciones a lugares que antes era difícil accesar, ahora se ponen granjas en lugares alejados para poder controlar problemas sanitarios, pero también estamos acercándolo a otro tipo de fauna silvestre y también eso se ha constituido en un riesgo, ¿no? Un caso que suena a muchos, por ejemplo, cuando surgió el virus del Nipah, fueron granjas que se acercaron a lugares donde había gran cantidad de murciélagos. Los murciélagos contaminaban la fruta que había alrededor de la granja. La fruta caía al lugar donde estaban los cerdos y de ahí se contaminaban los cerdos y surgió este problema que después afectó al ser humano. La que sigue. Esta es una imagen de alguna de las tantas enfermedades emergentes y reemergentes que hay alrededor del mundo. Creo que faltan muchísimas. La mayoría de estas son que se consideran pues en el factor humano, pero podemos ver enfermedades como PET, que surtió en el 2012-2013 en América. Ahorita Estados Unidos tiene problemas de H5N1 de alta patogenicidad, lo que se ha reportado, y obviamente lo que todos hemos visto, ¿no? Lo que fue la emergencia del problema de PPA en Asia, y venimos de un problema, de una enfermedad emergente que fue COVID y que todavía no salimos de ella. La que sigue, por favor. Los microorganismos patógenos pueden ser enemigos persistentes y peligrosos, y aunque es imposible predecir en qué momento y en qué lugar van a aparecer, de algo podemos estar seguros, van a volver a salir. Sí, entonces muchas de las cosas que hacemos el día de hoy para protegernos nos van a servir en un futuro, porque esto va a seguir, no va a quedarse ahí.
¿sí? No va a ser COVID la última enfermedad que vamos a ver como problema en el ser humano, y no va a ser PPA la última que vamos a ver como problema en lo que es la porcicultura. Esta frase de Napoleón Bonaparte, aquellos que no conocen el pasado están condenados a repetirlo. Yo la puse ahí porque de repente en la industria porcina no nos acordamos de la gran cantidad de problemas que hemos venido atravesando a través del tiempo. Puse algunos nada más. De repente, cuando surge una buena vacuna, ¿sí? Nos olvidamos de todos los procedimientos que atrás realizamos en cuestión bioseguridad y manejos para poder controlar esas enfermedades, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, a mí me tocó cuando empezaron a haber problemas muy fuertes con zika-virus, hacíamos muchísimos manejos en granja, y una vez que tuvimos la vacuna, todo eso se empezó a relajar, y con la mayoría de las enfermedades así es, ¿sí? En diarrea epidémica porcina, cuando empezó en México, hacíamos grandes programas de limpieza, y ahorita en algunas granjas se ha continuado, pero la mayoría prácticamente lo ha dejado de lado, ¿no? Hemos tenido casos como el paramyxovirus de ojo azul y la influenza pandémica H1N1 que surgieron en México, y que eso nos dice que en cualquier momento podemos tener un problema sanitario en cualquier región, ¿no? Estamos pensando a lo mejor en un problema que viene de otro lado, pero también puede surgir en cualquier momento en nuestras granjas. La que sigue. Así como nos han traído cosas muy buenas nuestros vecinos del norte, pues también han sido responsables prácticamente de mandarnos todo lo que en nuestras granjas actualmente tenemos problemas, ¿no? Este es un ejemplo de ellos. De allá salió PIRS, o por lo menos de ahí nos lo mandaron, APP, circovirus, diarrea epidémica y delta coronavirus. Y la pregunta sería, pues, ¿cuál sigue? ¿Cuál otro nos van a mandar? Todavía cuando puse esta diapositiva, no me había tocado leer un artículo donde ya reportan Seneca Valley virus en la región de Mérida. Hubo un caso de una granja que exportó hembras y que dio positiva a este virus, ¿no? Pero pues podemos hablar, ellos tienen problemas también de Tech virus, PCV3 o PCV4, que también ya en la región de Asia ya se ha diagnosticado, Sapelovirus, o la que todos en los últimos años hemos estado hablando, ¿no? Peste porcina africana. Una enfermedad que ha estado causando grandes pérdidas, de la que nos ha tenido atento, y que la verdad es que creo que no debemos pensar en si va a llegar o no va a llegar a otros países productores más fuertes de la región de América, porque ya la tenemos en América. El detalle sería pensar cuándo va a llegar, y si realmente hemos estado haciendo las cosas que se necesitan para poderla detener. La que sigue. Haciendo un poquito de historia de esta enfermedad, sabemos que el primer reporte en cerdos se hizo en Kenia en 1921 por el doctor Montgomery. Después esta enfermedad apareció en Europa en los años 50 y 60, en países como España, Portugal, Francia, Italia, Bélgica y Holanda, y se radicó más o menos en los años 90. A excepción de lo que es la isla de Cerdeña en Italia, que actualmente es endémica esta enfermedad, ¿no? En 1970 se produce una detección del virus en Brasil, en Haití y en Dominicana, curiosamente. Y el último reporte que tenemos, o cuando empezó todo este nuevo evento en el 2007, aparece la enfermedad en lo que es la República de Georgia, ¿sí? A través del puerto de Poti en el Mar Negro. Se dice que esta enfermedad fue llevada ahí por soldados que estaban en Madagascar en un campamento, y de alguna manera lo llevaron a esta región. A partir de ahí se empezó a distribuir, llegó en el 2007 aquí a la región de Georgia, y podemos decir que en los siguientes 10 años empezó o se contaminó todo lo que es Rusia y algunos países de lo que es Europa. Y en el 2017, 2018 aproximadamente, bueno, la diseminación de la enfermedad, se dice, fue por cerdos salvajes y vectores como la garrapata blanda, el transporte de mercancía, el turismo y el tráfico ilegal de mercancía, porque nadie se explica cómo esta enfermedad ha podido avanzar tan rápidamente a través de tantos países sin este tipo de
de ayuda. La que sigue. En el 2018 se produce lo que es la infección en el productor más grande de cerdos, que es China, y empiezan otra vez las alarmas y empezamos a pensar en esta enfermedad. Antes de eso realmente no la tomábamos en cuenta. A nivel mundial se ha notificado peste porcina africana en 50 países y en 5 continentes, ¿no? Prácticamente ya lo tenemos en todos lados. Desde enero del 2020, 10 países han notificado peste porcina africana como su primera aparición en el país, mientras que 13 países han reportado su propagación a nuevas zonas. Este es el número de brotes que se han registrado por cada continente, siendo Asia y Europa los que más registran, tanto en cerdo doméstico como en cerdos salvajes, los casos y las pérdidas que se han tenido, ¿no? La que sigue. Cuando hablamos de peste porcina africana, todos creemos que la enfermedad, o lo que hemos oído hablar de ella, es que es una enfermedad sobreaguda o que es con una virulencia muy alta, con una mortalidad también muy alta, pero la verdad es que lo que se han salido de información es que no siempre es así. Peste porcina africana también tiene una presentación aguda, una subaguda y una crónica, que esta es la que ahorita también de repente está preocupando mucho a los colegas allá en Asia, porque prácticamente pudieran estar las granjas con problemas de poca mortalidad y con sintomatología nada más de tos, algunas lesiones de artritis, lesiones en piel y baja fertilidad en hembras, y pudiera ser el virus de peste porcina africana el que estuviera causando estos problemas. O sea que no siempre es alta mortalidad y alta virulencia, también se puede presentar de otras maneras. La industria porcina siempre va a ser desafiada por enfermedades emergentes, ¿no? Tenemos una gran población a nivel mundial, un poquito más de 1,000 millones de ejemplares. La alta tasa de cambio que tenemos en nuestras producciones, estamos hablando de que tenemos entre 2.3 y 2.4 partos por hembra por año. Vendemos entre 14 y 18 cerdos aquí en México, en algunas granjas un poquito más, hasta 25, 28. Tenemos espacios reducidos. La limpieza y la desinfección que tenemos en nuestras granjas también es muy deficiente y los tiempos de vacío muy cortos, ¿no? Además, el cerdo es reservorio o más bien tenemos un gran reservorio de cerdos como animales domésticos, y la verdad es que no sabemos cómo es que están siendo alimentados estos animales. Los patógenos de mayor importancia que tenemos en la porcicultura, pues, los que conocemos, los internos, los con los que trabajamos todos los días o con los que batallamos todos los días y que nos causan grandes pérdidas económicas, y los externos, a los que tenemos que estar protegiendo nuestra industria para que no se nos complique todavía más la porcicultura. Las implicaciones económicas, se sabe que en un estudio reciente en Estados Unidos, la pérdida por lo que es PRRS se estima en $650 millones. Cuando pegó diarrea epidémica porcina también ahí con ellos, las pérdidas que estimaron fue entre 900 y 1,800 millones de dólares. Y se estima que si llegara a entrar peste porcina africana en las piaras de Estados Unidos, las pérdidas serían de 16.5 billones de dólares. 50,000 millones de dólares es el estimado a 10 años de la entrada de peste porcina africana a la industria americana. China tiene un poquito más de 5 veces, 6 veces más cerdo que Estados Unidos. Imagínense más o menos las pérdidas que han tenido. Por eso es importante atender y entender lo que es la bioseguridad, ¿no? Porque va a ser de las herramientas o es de las herramientas que vamos a tener que usar para poder controlar tantos problemas que se nos vienen a futuro, ¿sí? Y actualmente es de las pocas herramientas que, si la usamos de una manera eficiente, nos pueden ayudar. La bioseguridad es una área subestimada en la industria porcina, lo cual cada vez se solicita de mayor atención y en la cual la conducta humana juega un papel muy importante para poder tener el éxito que se necesita, ¿no? Realmente todos hablamos de bioseguridad, pero nadie se encarga de ella, ¿sí? Si tú empiezas a ver en una granja qué es lo que hacen para poder controlar cualquier problema sanitario, pues te hablan de bioseguridad, pero no hay quien se esté encargando de que se ejecute realmente. Hay muchas otras cosas
que se tienen como prioridad en las granjas y después se toma en cuenta el poder controlar o poder hacerlo de la bioseguridad. Conseguir un balance adecuado en cuestión bioseguridad no es sencillo. Si la bioseguridad es demasiado extrema o es demasiado rígida, entonces las operaciones de las granjas se vuelven muy restrictivas y costosas. Pero al revés, si no le prestamos suficiente atención, pues las enfermedades entran demasiado fácil y entonces las piedras se rompen, ¿no? Tenemos que entender que la bioseguridad de las granjas es un trabajo que todavía está en progreso, que todavía necesitamos seguir aprendiendo de él y que tenemos que adaptarlo a las condiciones de cada granja. La bioseguridad la dividimos en estas tres áreas, ¿no? Para poderla manejar y para poder entender un poquito más. Generalmente lo que usamos en todas las granjas o lo que entendemos siempre como bioseguridad es la bioexclusión, que es la que se encarga de evitar la entrada de las enfermedades. Pero hay otra parte que es la biogestión, que se encarga del control dentro de las granjas y se encarga de tratar de evitar, de hacer la erradicación y de controlar cómo se mueven las enfermedades dentro de la misma granja. Y la biocontención, que se encarga de la salida de ellas mismas. ¿Por qué debemos aplicar la bioseguridad? Porque realmente no sabemos en qué momento estamos o vamos a estar en riesgo, ¿no? En qué momento podrían estar contaminándose las aguas de donde estamos proveyendo a los animales. Cómo están nuestros vecinos o las granjas aledañas manejando lo que son las cerdazas o lo que son los vectores, ¿sí? Vemos un montón de pájaros estercoleros que andan de una granja a otra. Cómo se maneja la mortalidad y también muchas granjas no tenemos control de vectores como la mosca, por lo menos controles adecuados. Cómo se maneja la mortalidad y cómo están alimentando a los cerdos en las diferentes regiones o las diferentes granjas. Los riesgos de introducción de enfermedad son muchísimos, ¿no? La verdad es que son muchos, desde las personas, caseteros, veterinarios, personal de mantenimiento, los choferes que nos ayudan, la forma en que manejamos la mortalidad, los residuos, la basura, cómo sacamos los animales de la granja, cuando salen las hembras de desecho, la entrada de reemplazos. Cada una de estas cosas es un riesgo de introducción de enfermedades a nuestras granjas. La bioseguridad está involucrada prácticamente en todos los procesos diarios dentro, fuera y alrededor de las granjas de producción porcina. Son tantos los aspectos que debemos cuidar, ¿sí? Que es fácil cometer errores y los errores cuestan dinero. Algo de lo que yo considero que es algo que se tiene que tener ya en cualquier empresa, en cualquier granja, es una persona que se designe y que esté empoderada en lo que es la bioseguridad, ¿no? Alguien con el que que sea parte del equipo, pero que su función sea estar al pendiente de todo lo que se necesita en este aspecto, ¿no? Generalmente le dejamos ese trabajo también al médico de la granja o al encargado, pero ellos tienen un montón de cosas en que estar pensando y realmente la bioseguridad va a ser lo último y siempre van a correr riesgos para poder terminar o para poder hacer su trabajo. Necesitamos una persona que esté capacitado y que domine los estándares más altos de bioseguridad en la industria porcina, ¿no? Que audite constantemente la aplicación y el respeto de la bioseguridad en el sistema, que sea responsable de programar la capacitación del personal, que es indispensable, que esté encargado de escribir, documentar y actualizar los procedimientos de bioseguridad en la granja y de que se asegure que todos los procedimientos se respeten los 365 días del año sin excepción de persona o evento, que es algo que pasa constantemente en las granjas. Y además otra característica que debe tener esta persona es que debe tenerle miedo al riesgo, ¿sí? No debe ser una persona que le tenga tolerancia al riesgo. La tolerancia al riesgo se identifica con baja bioseguridad y el miedo al riesgo se identifica con una bioseguridad más alta. Tenemos que medir cómo es que estamos en cuestión de bioseguridad. Ya existen actualmente checklists para poder revisar cómo es que está nuestra granja y poder compararnos con otras granjas del mundo o con otras granjas de México. Este es uno de ellos. Este lo pueden encontrar de manera gratuita en internet y de ahí les va a hacer una serie de preguntas y los puede comparar con otras granjas y poder ir evaluando qué tanto
avanzando. La idea con la bioseguridad es que se vaya avanzando poco a poquito, pero que siempre se tenga un avance, ¿no? Que no se estanque y que no se deje de este tipo de checklist te emite un resultado, ¿sí? En el cual, como les digo, este es el resultado de tu granja y este es el promedio que se tiene en cuanto a cada aspecto que se revisa, ¿no? Generalmente las granjas tienen un porcentaje más alto de cuidado en lo que es bioseguridad externa y mucho menos porcentaje en lo que es bioseguridad interna. Y también otra de las características que generalmente sucede es que la bioseguridad es buena o relativamente buena en lo que son los sitios 1, pero todo lo que son sitios 2 y sitio 3 es muy mala, ¿no? Si tenemos defectos o problemas en sitio 1, en el sitio 2 y sitio 3 todavía es más alto el problema de la bioseguridad. Lo primero que yo le puse aquí, los no negociables, porque considero que son lo que las granjas ya deberían de tener, que no deberíamos de estar batallando con que si lo hacen o no lo hacen. Esto ya debería estar implementado y si no lo tenemos, pues deberían de ser los primeros en la lista de poderlos empezar a poner, ¿no? Lo que son límites de área bien definidos y visuales. Antes de esto, tenemos que dejar de usar lo que por ahí escuché un día y está muy bien dicho, lo que es la bioseguridad psicológica. Tenemos que empezar a utilizar bioseguridad efectiva, porque de nada sirve tener de repente los letreros en la entrada de la granja que dice prohibido el paso por bioseguridad, si realmente no está prohibido y quien sea puede ingresar a nuestras granjas, ¿no? Al igual, de repente entramos a las duchas o de repente estás en la movilización de las granjas y realmente pues sí tenemos ahí según definido cuál es el área sucia, cuál es el área gris y cuál es el área limpia, pero pues no la respetamos. Tenemos que tener controles de acceso a la granja para personas, vehículos, insumos y alimento. Mallas perimetrales en muy buenas condiciones, túneles sanitarios funcionales, sí, y que realmente tengan la función para la que fueron diseñados. De repente también nos toca ver en algunas granjas que tienen el túnel sanitario y por un lado tienen un camino, ¿cómo se dice? Pues un opcional, por donde el día que no quieres mojar tu camioneta para que no se manche o el día que a alguien se le ocurre que no quiere gastar en desinfectantes, pues por un lado hay un caminito que se puede utilizar para ingresar, ¿no? El control de vectores, que realmente es algo que hacemos muy mal en las granjas. Muy pocas granjas hacen un control efectivo de vectores. A mí me llamó la atención de un especialista en control de vectores, que un día le preguntaba yo que cuánto era lo tolerable de moscas en una granja. Y yo esperaba que me diera un número, ¿no? Y me dio, sí, un número, me dijo que 0. Y yo nunca he visto granjas con 0 moscas. Y realmente tiene razón. ¿Por qué tenemos que tolerar que haya moscas nomás porque es una granja? No. Y siendo un vector de tantas enfermedades, pues no deberíamos de tener esa tolerancia, ¿no? Tener el equipo exclusivo de granja, programas de limpieza y desinfección de instalaciones bien establecidos, con el uso de detergentes, con dosis de desinfectantes bien definidas. Prohibir el ingreso de alimentos de origen porcino a la granja, que es algo que también es vital. Las áreas de cuarentena para animales de reemplazo fuera de la granja, pero aparte con un monitoreo sorológico, ¿sí? Para saber cómo es que están entrando nuestras hembras y cómo es que están saliendo, o si las podemos meter a la granja antes de que podamos correr riesgo con cualquier otra enfermedad, ¿no? Semen de un CTG limpio, agua potable. Este es un tema también que debemos atender, el agua, ¿sí? Muchas veces no le prestamos atención, pero acuérdense que el cerdo consume 3 veces más agua que alimento y también hay un desgaste por parte del sistema inmune y un desgaste de lo que es la alimentación si el agua no es de buena calidad, ¿no? Y alimento que pueda provenir de un proveedor que nos garantice que no hay una contaminación o que tenga buenos programas de trazabilidad. Y obviamente lo que en muchos lados decimos que tenemos, pero realmente tampoco lo ejecutamos, los sistemas de producción, todo dentro, todo fuera, ¿no? No estar mezclando diferentes edades dentro de las granjas. Es fundamental conocer nuestra operación y el estado sanitario, el poder saber cómo es que está cada una de nuestras granjas, ¿sí?
poder ver cómo podemos hacer el tránsito entre ellas o si tenemos que utilizar algún tipo de cuarentena para poder regresar a una de ellas, ¿sí? Y el flujo hacia los diferentes sitios de producción y a través de qué otro punto de control podemos tener aquí dentro del flujo de producción. Tener monitoreos zoológicos por lo menos una vez al año para saber cómo es que estaba nuestra granja, ¿sí? ¿Qué hemos hecho y cuáles fueron los resultados con cada uno de los agentes patógenos que pudiéramos tener en nuestro sistema de producción? La que sigue, por favor. ¿Qué más debemos tomar en cuenta? Generalmente nos enfocamos mucho en lo que es el patógeno o el problema que tenemos. Y un poquito en los involucrados, muy pocas veces tomamos en cuenta al cerdo como tal y a veces nos enfocamos en lo que es la granja, pero no consideramos a fondo todos estos aspectos. La que sigue. No, anterior, por favor. ¿Quiénes son los involucrados? Pues todos los que tienen interacción con la granja, ¿no? Los dueños, los médicos, los técnicos, asesores, encargados de granja, personal operativo. Muchas veces en lo que son los programas de bioseguridad o en la bioseguridad de la granja, pues está involucrado el médico y a veces el personal operativo. Y todos los demás, compras, ventas, planta de alimentos, taller, mantenimiento de granjas, a todos ellos de repente no los tomamos en cuenta para que nos ayuden a controlar todo este tipo de problemática. Y les puedo poner un ejemplo, por ejemplo, con la venta de cerdo, ¿no? De repente, esta persona nos puede ayudar a que uno de los problemas más fuertes que tenemos de la introducción de patógenos son los transportes. Y cuando él sabe la manera en que nos puede ayudar para que esos transportes no vengan contaminados o cómo podemos poner una barrera, pues eso es fundamental, ¿no? La que sigue. La comprensión del sistema de bioseguridad y su objetivo es vital para que se logren las metas establecidas y todos los trabajadores deben ser capacitados continuamente para ello. Debemos controlar todos los puntos de riesgos, ¿sí? Los riesgos no son nada más la entrada ahí en la granja, sino la planta de alimentos es un riesgo, el lavado de unidades de transporte es otro punto de riesgo, el taller mecánico, los almacenes generales a donde llegan todos nuestros insumos y las oficinas como tal. Sí, son puntos de riesgo y también tenemos que tener protocolos para estar controlando todo este tipo de lugares. El transporte, como les decía, uno de los grandes riesgos, ¿no? Prácticamente todos los días el transporte entra a nuestras granjas a hacer diferentes actividades, como puede ser venta de cerdo en pie, venta de cerdo de desecho, que es uno de los grandes problemas que hay, ingreso de animales a granja, los reemplazos, ¿sí? El ingreso de alimento, el transporte de personal, el transporte del gas LP. ¿Sí? La que sigue, por favor. La importancia de lo que es el transporte se puede mencionar, por ejemplo, en este tipo de ejemplos, ¿no? Cuando se contaminó, o cuando empezaron los primeros brotes de PPA en China, ¿sí? La enfermedad logró en pocos días transitar más de 3,000 kilómetros, ¿sí? Y de un punto que estaba en la frontera con Rusia, que fue donde se empezó a tener los brotes, en cuestión de días ya tenían brotes a más de 3,000 kilómetros. Y esto no se pudo haber logrado de otra manera que no fuera por el transporte y el personal. La que sigue. Un estudio que hicieron en Estados Unidos reveló este tipo de cosas, ¿no? Cuando empezó los problemas de diarrea epidémica porcina, el transporte era uno de los primeros o de las fuentes de introducción de patógenos a las granjas, ¿no? También reveló que el 17% de los camiones que ingresaban al rastro de los Estados Unidos eran positivos a diarrea epidémica en el momento de su ingreso y que del 11% de los camiones que eran negativos al ingresar a los rastros, ¿sí? Salían positivos de una vez que descargaban sus animales, ¿no? Por eso les digo que, por ejemplo, la persona de ventas, si conoce todo este tipo de cosas, nos puede ayudar a que la venta o ese tipo de transacciones sean más seguras. Debemos contar con buenos protocolos de limpieza y desinfección, ¿sí? Donde nos digan dónde se va a lavar, qué productos se van a utilizar, cuánto tiempo se tiene que dejar actuar cada producto y la dosificación de cada uno de ellos. En México tenemos este tipo de
de sistemas en lo que son lavado de transportes. Generalmente se cuenta con una área de lavado diferenciada entre lo que es el cerdo para venta y el cerdo que se transporta internamente entre granjas. Se tienen áreas de inspección aparte, donde se realiza el secado de la misma jaula y se revisa una inspección. Si la jaula cumple con todo lo que se pide en el checklist, se manda a cargar el cerdo, y en caso de ser una jaula que sea de transporte interno, pues se manda generalmente una cuarentena entre 12, 24 o hasta 48 horas en una área aislada. Y cuando no cumple o hay algún problema, pues se regresa otra vez a lo que es el área de lavado. Y en Estados Unidos ya están empezando a usar, después de lo que es todo este proceso de lavado y de chequeo, este tipo de cámaras para hornear las jaulas y poder controlar un poquito más problemas como diarrea epidémica porcina y peste porcina africana, ¿no? Que son virus que resisten mucho el medio ambiente y que se necesita, por ejemplo, en el caso de DEP y de PPA, pues más de 30 minutos a una temperatura de más de 60 grados, 65 grados para poderlos eliminar. Tenemos que hacer conciencia de que en México existe una gran diversidad de granjas. No todas son bonitas, no todas hacen lo que se tiene que hacer. Tenemos granjas que prácticamente no tienen nada de bioseguridad. Tenemos granjas que tienen otro tipo de animales en convivencia con los cerdos. Tenemos granjas que no aplican control de vectores. Tenemos granjas que son alimentadas con sabrá Dios qué y tienen también otro tipo de animales conviviendo con los cerdos. Y tenemos las granjas que todos nos imaginamos que así son todas, ¿no? Que están bonitas, que son limpias, que producen bastante bien y que tienen muy buenos controles de bioseguridad. Pero entre todas ellas hay algo que de repente se conecta, ¿sí? Y son las unidades de transporte del cerdo que se vende. Las hembras de desecho de todas esas granjas, ¿sí? De repente no sabes si el mismo comprador de la primera es el tuyo, ¿sí? O el cerdo de línea o el cerdo atrasado. Entonces el transporte conecta todo este tipo de granjas y tenemos que tenerlo en cuenta cuando recibimos una jaula para cargar. Tenemos que definir quiénes son los enemigos para poder saber cuáles son sus características, su supervivencia, cómo los inactivamos, cuáles ya tenemos y cuáles no queremos, ¿sí? Para poder hacer las medidas de bioseguridad que se necesiten. En el caso de PPA, sabemos que es un virus muy resistente, DNA envuelto, tiene alta virulencia, resiste más de 300 días en jamones salados y ahumados, más de 1000 días en carne congelada, 300 días en manteca, 168 días en heces fecales. Soporta el viaje transatlántico y transpacífico. Son características de este virus, ¿no? Es un virus que tiene una membrana externa, tiene una cápside interna, tiene otra membrana interna y tiene otra cápside interna, lo que lo hace un virus bastante complejo, lo hace un virus bastante resistente. El que actualmente está provocando los problemas muy fuertes en lo que es Asia y Europa, pues es un genotipo 2. Se sabe que se tienen 23 genotipos reconocidos de este virus, y el virus Georgia del 2007 y el que está provocando los problemas es un genotipo 2. Otra de las condiciones de supervivencia del virus, se sabe a mayor temperatura disminuye la capacidad del virus de supervivencia. Entonces, por eso les comentaba que en Estados Unidos están utilizando lo que son ese tipo de cámaras para hornear, para poder controlarla, ¿no? En corrales contaminados se tiene supervivencia de un mes. En estiércol a 65 grados, cuando lo levantas, nada más dura un minuto. Entonces, la temperatura puede ser un aliado para poder controlar este tipo de problemas. Este es un estudio muy interesante que se llevó a cabo con el problema de PPA para ver sobrevivencia del virus en lo que es el viaje transpacífico y transatlántico en diferentes ingredientes, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, en lo que es soya convencional, pues sabemos, aquí resultó que el virus es capaz de sobrevivir ese viaje. Lo que es DEP también, PIRS también, ¿sí? En el DDG nada más fiebre aftosa es el único que sobrevivió. Bueno, hay otros aquí de un interés, pero bueno, también diarrea epidémica sobrevivió en DDG. Bueno, lo interesante del estudio es que hay una cantidad de ingredientes que pueden ser capaces de proteger al virus y a través de ellos se puede
se puede movilizar también a diferentes partes del mundo. La que sigue. La inactivación del virus de PPA, como les comentaba, altas temperaturas, algunos desinfectantes ya se ha probado también que son efectivos, ¿no? El cloro al 3% durante 30 minutos. Algo importante de cuando usamos los desinfectantes es que de repente no tomamos en cuenta el tiempo de contacto que se necesita para poder inactivar a un agente patógeno, ¿no? El hidróxido de sodio al 1%, el hidróxido de calcio, los glutaraldehídos y cuaternarios de amonio a dosis de 4 litros en 1000 por 10 minutos. La que sigue. Este también fue una prueba que se hizo en Estados Unidos pensando en PPA, donde probaron algunos desinfectantes y los pusieron en lo que era 0 por 10 minutos y se dieron cuenta que no todos son igual de efectivos y que se necesita mínimo de 10 minutos para poder inactivar al virus, ¿no? El ácido acético, el glutaraldehído más cuaternario a dosis de 4 en 1000, los monoperosulfatos de potasio y el ácido cítrico. Cuando lo pusieron en acero, en 10 minutos, estos fueron los más efectivos. Pero cuando cambiaron el lugar en donde se ponía y se cambiaron a concreto, ya algunos de ellos ya no fueron tan eficaces, ¿no? Ahí ya, por ejemplo, en concreto, lo que era glutaraldehídos más cuaternarios a una dosis de 4 en 1000 y los monoperosulfatos de potasio al 1% fueron los más efectivos. Pero es importante, digo, obviamente no puse, atrás de este cuadro vienen los nombres comerciales, ellos sí lo ponen, pero es importante que sepan que no todos los cuaternarios y glutaraldehídos funcionaron igual de bien, ¿sí? Hay otros productos aquí abajo que también eran de este tipo de productos y no tuvieron la eficacia. Entonces, también hay que pensar en el proveedor, de dónde estamos obteniendo nuestro producto, y no cualquier producto a base de cuaternarios y glutaraldehídos va a tener el efecto, ¿no? Como también no cualquiera de los otros desinfectantes tuvo la misma eficacia. Otros datos de lo que es viabilidad del virus de Pierce, ¿sí? 20 minutos a 56 grados, otro que también la temperatura le afecta mucho, y igualmente 20 minutos a 60 grados centígrados. Podemos ver lo que es también como el virus como el de diarrea epidémica y Pierce, a mayor temperatura son más susceptibles, pero tienen también efecto lo que es el pH, ¿no? Si tienes un pH bajo, logras bajar abajo de los 3 o arriba de los 11, puedes lograr una inactivación de estos virus, al igual que con algunos otros desinfectantes, ¿no? En el caso de estos estudios, se logró desinfectantes efectivos, se vio que fueron los fenoles, compuestos peroxigenados, el cloro y combinación de glutaraldehídos con cuaternarios de amonio, al igual que con Pierce, ¿no? Fueron los más efectivos. ¿Sigue? Muchas veces, o la mayoría de las veces, no tomamos en cuenta en lo que es bioseguridad, en lo que es el huésped, ¿no? Al final, todo lo que hacemos para protegerlo a él, pero a veces no tenemos en cuenta que también hay que evitar el estrés para que el sistema inmune de este animalito esté fuerte y pueda soportar la embestida de algunos agentes patógenos dentro de la granja. Tenemos que tener cuidado con todo lo que son los manejos o técnicos adecuados a su edad, la temperatura acorde a su edad, la alimentación adecuada, el espacio vital que requiere, la calidad de aire, ¿sí? Muchas veces en las granjas algo de lo que no tenemos es calidad de aire. Como ese no lo cobran, ¿sí? Ese nadie lo está revisando continuamente. El control de ruidos con los mismos cerdos, control de vectores que también a veces no tenemos en las granjas. Generalmente, como les decía, las granjas no tienen un control estricto, por ejemplo, de la mosca, y la mosca es un factor estresante y conductor de problemas sanitarios muy fuerte, y programas de inmunización adecuados. Al final, pues, tenemos que tratar de evitar el estrés lo más que se pueda en el cerdo, ¿no? Y cuando hablamos de lo que es la granja, del medio que la rodea y las herramientas de bioseguridad con las que cuenta, pues hay que hablar de cómo estamos en la granja con bioseguridad externa y cómo estamos con bioseguridad interna, ¿sí? Y generalmente una de las cosas que tenemos es la ubicación y la densidad de cerdos que hay alrededor de esa granja, y hay que tomarlo en cuenta para ver cuáles son las medidas de bioseguridad externa que vamos a desarrollar. Igualmente,
¿Cuáles son los programas que estamos utilizando en bioseguridad interna? Si estamos usando sanitización interna, ¿cómo lo estamos haciendo? Los sistemas, si estamos respetando el todo dentro, todo fuera. Si podemos hacer alguna despoblación parcial, algún desvío de flujo, segregaciones, el McRevel estricto, vacunaciones, medicaciones, lavado de mano, cambio de ropa. Hay muchas cosas que todavía se pueden hacer en cuestión bioseguridad que no tomamos en cuenta en nuestras granjas. Y la importancia de cosas como la higiene, los detergentes y los desinfectantes. En la higiene, generalmente vemos este tipo de principios básicos nada más a la entrada de la granja, ¿no? A la entrada de la granja, en lo que es el baño, ahí sí respetamos el área sucia, el área de transición y el área limpia. En algunos lados pues se tienen barreras, baños, aunque sea un cambio danés para poder controlar enfermedades. Pero ya dentro de la granja todo esto se olvida y no tenemos este tipo de controles dentro de la granja para estar controlando la diseminación de agentes. Este es un estudio muy interesante que se hizo con Pierce. Se tenía un grupo de cerdos que estaban contaminados con la enfermedad y se tenía cuatro grupos que no tenían el problema, ¿no? Había 4 personas que tenían contacto una vez al día por 1 hora con estos cerdos infectados de Pierce. Y después tenían diferentes protocolos de ingreso hacia los cerdos que eran negativos. En el protocolo A, la persona prácticamente de estar en contacto con los cerdos positivos pasaba a tener contacto con los negativos. En el protocolo B, que está por acá, hacían lo que se conoce como sistema danés, un cambio de ropa, lavado de manos y una ropa nueva para poder ingresar a donde estaban los cerdos negativos. En el grupo C se hacía un cambio de ropa, baño, cuarentena de 12 horas, otro baño y otro cambio de ropa para poder ingresar a donde estaban los cerdos. En el protocolo D, cambio de ropa, baño, otra vez baño y cambio. Y cada uno de estos fue efectivo para poder dejar los cerdos que se tenían como control negativos, lo que quiere decir que procesos básicos de higiene pueden ayudarnos a controlar enfermedades si los realizamos de una manera correcta. El único que se infectó fue el que hacíamos el traspaso directo de la persona que tenía contacto con el cerdo a los cerdos que eran negativos. En cuestión de los detergentes, creo que lo escuchamos mucho con SARS-CoV-2, el lávate las manos, y la explicación de repente no es tan complicada, ¿no? Sabemos que muchos virus, como los coronavirus, tienen una cubierta de lípidos y proteínas, ¿sí? Y lo que hace, o lo que tiene el jabón, es que el jabón tiene estas pequeñas partículas conocidas como surfactantes, que tienen una porción hidrofílica y una porción hidrofóbica. Esta porción hidrofóbica se une a lo que es la cubierta de lípidos y proteínas que tiene el virus, y a través de descomponer lo que es la cápside de introducirse en lo que es la membrana del virus, pues lo destruye, ¿no? Y así como están los coronavirus, hay otros virus que tenemos en la producción porcina que nos pueden ayudar o que tienen una membrana de ese tipo y en el cual los detergentes pueden ayudarnos a eliminarlos o a destruirlos o por lo menos a exponerlos para que los desinfectantes puedan actuar de una mejor forma. Tenemos el caso de la influenza, del PIRS y obviamente del coronavirus que causa la diarrea epidémica porcina. En cuestión del desinfectante, lo que debemos ver o aprender es aplicar la dosis recomendada por el fabricante, los tiempos de contacto suficientes según las características del producto y el patógeno que se requiere eliminar. No siempre se va a usar el desinfectante, o no se debe usar el desinfectante de la misma forma, o más bien hay que buscar la forma de aplicarlo de la mejor manera. Sí, porque no es lo mismo evaluar un desinfectante que evaluar la forma de la desinfección, ¿sí? De repente el desinfectante puede ser muy bueno, pero la forma en la que estamos aplicándolo, la verdad es que es bastante malo. Y las conclusiones y cosas para llevar a casa es que los nuevos desafíos de enfermedades emergentes y reemergentes requieren un cambio en el comportamiento humano. Revisar una cartera de intervenciones de bioseguridad y priorizar aquellas que son más prácticas y efectivas. Cada nueva amenaza de enfermedades en los últimos 50 años ha resultado en avances de bioseguridad. El síndrome reproductivo respiratorio porcino ha estimulado un gran número de avances. Se dice que las granjas fueron unas antes de Pierce y después de Pierce.
Diarrea epidémica porcina y PPA han vuelto a renovar el interés en lo que es el alimento y las materias primas, ¿sí? Ante el alto costo de la entrada de enfermedades a las granjas, es difícil no enfatizar demasiado en la bioseguridad a costa de la flexibilidad del manejo. La sanidad a nivel mundial está cambiando y la bioseguridad es una herramienta fundamental para lograr objetivos dentro de nuestras granjas, ¿no? En algunos años muy probablemente nos van a empezar a quitar muchos de los antibióticos que tenemos y si no tenemos una buena bioseguridad de granja, pues vamos a empezar a tener muchos problemas. Basarnos no solo en los agentes, sino en los factores que condicionan también su aparición. Y la capacitación de todos los involucrados juega un papel importantísimo, así como contar con insumos suficientes para la realización de buenas prácticas de bioseguridad, porque a veces también pedimos que se hagan las prácticas dentro de granja y cuando ves el material o los insumos que llegan a ellas, pues son bastante raquíticos, no llegan las cantidades que se necesitan. El sector porcino genera aproximadamente 350,000 empleos de manera directa y 1.7 millones de empleos, ¿sí?, a lo largo de toda su cadena productiva. Hagamos conciencia, señores, y cuidemos nuestros coches y cuidemos nuestros empleos o nuestras fuentes de ingreso. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias, médico, por la presentación, muy interesante. A continuación vamos a realizar algunas de las preguntas más votadas por ustedes. Más que salga. La primera pregunta es, en una zona como en la que nos encontramos, ¿cómo se podría implementar una estrategia conjunta para garantizar la bioseguridad? Una estrategia conjunta entre productores, industria y todos. Creo que es complicado, creo que ahí es una de las cosas en las que tenemos que trabajar en cuestión de bioseguridad. Como bien lo comentaba, creo que es algo en lo que estamos aprendiendo cómo hacerlo, pero tenemos que ver que una de las complicaciones que tenemos en bioseguridad, creo yo, que tiene que ver también con nuestra cultura. Tenemos un problema con eso de seguir las reglas. Y lo puedo un poquito poner con lo que son las reglas de vialidad. Aquí en México, si tú ves un semáforo que está en amarillo, la mayoría de la gente interpreta el dale más recio porque se nos está acabando el tiempo. Con bioseguridad pasa algo parecido, ¿sí? La mayoría de las gentes de repente las reglas de bioseguridad no quieren acatarla, entonces se necesita hacer un programa, un sistema en el que la gente entre a ese ritmo y empiece a ayudarnos en cuestión de bioseguridad. Y obviamente cuando hablas de aquí entre todos, pues tenemos que ponernos de acuerdo todos para ver cuáles son las herramientas de bioseguridad que nos pueden ayudar a controlar los problemas, pero en conjunto, no en individual, ¿no? Porque de nada sirve a veces por la cercanía de algunas granjas que hagamos alguna de las medidas de bioseguridad y otros no lo estemos haciendo. Tenemos que empezar a comunicarnos mejor en este sentido. Sale. Gracias. La siguiente pregunta con más votos. ¿Existen manuales en las áreas 3 de la bioseguridad en las cuales basamos para realizar una implementación adecuada? Sí, sí existen manuales de las 3 áreas. Me imagino que se refieren a sitio 1, sitio 2 y sitio 3. Y sí los hay. Pero lo importante de repente también es el conocer cada una de los sistemas de producción en individual y poder ir adaptando lo que son el manual de bioseguridad a la granja, ¿no? De repente si tomas el manual de bioseguridad a lo mejor de una empresa
muy grande que tiene muchas herramientas de bioseguridad y lo quieres implementar en tu granja, pues es complicado. Entonces hay que adaptar el programa o el manual a la granja. Eso es lo que hay que hacer, pero sí existen. Sí, gracias. Ahora sí que trabajar con lo que se puede. Siguiente pregunta, por favor. Bueno, con 11 votos, ¿qué tan importante es la implementación de un checklist para la aplicación de las buenas medidas de bioseguridad? Importante porque así puedes ir midiendo cómo estás, cómo puedes ir avanzando y qué es lo que necesitas hacer. Creo que es muy importante, ¿no? Ahora, actualmente existen otro tipo de sistemas que son mucho más caros, a lo mejor más eficientes, pero mucho más caros. Algo como lo que hacen para estar checando el ingreso a los empleos. Ya hay un programa de bioseguridad que mediante un número te permite ingreso a diferentes áreas, y hay otro programa que están implementando en Europa que ya se tiene como un tipo, como una llave, como lo que traen ahorita los carros para poderse abrir, que mantiene o que le da permiso a la persona para poder circular alrededor de la granja o en las diferentes áreas, ¿no? Y ahí va midiendo los movimientos que tiene en las diferentes zonas. Pero aquí en México, creo yo que en la mayoría de las granjas, el checklist en las diferentes cosas donde se tiene que medir cómo implementar la bioseguridad, es importante llevar este tipo de herramientas. Gracias. Siguiente pregunta con 10 votos. ¿Cómo podemos saber cuándo hubo un quiebre de la bioseguridad y qué debemos hacer en esta situación? ¿Cómo podemos saber cuando se están muriendo los cerdos? Es que hubo un quiebre de bioseguridad. ¿Qué debemos hacer en esta situación? Generalmente ya deberíamos de tener también un plan de contingencia, ¿no? Aunado al programa o al plan de bioseguridad, lo ideal es que se tenga en ese manual, se tenga un plan de contingencia de cuáles son los pasos a seguir en caso de que se presenten ciertas enfermedades, ¿no? Si se va a cerrar el movimiento de la granja, si se van a tomar muestras, a dónde se van a mandar, qué tipo de exámenes se van a hacer. Todo ese tipo de cuestiones tienen que estar consideradas dentro de un plan de bioseguridad. Bueno, gracias. Última pregunta. Actualmente, ¿qué medidas internacionales se están aplicando para evitar el PIRS? Internacionales, la verdad es que no tengo el dato, no sé si internacionalmente se esté aplicando alguna campaña, creo que no. Creo que todo lo que se hace lo hacemos de manera individual, cada una de las operaciones, pero internacionalmente creo que no hay nada. No sé si alguien sepa o tenga alguna otra respuesta, pero yo no conozco ninguna. Bueno, pues muchas gracias, y a continuación pues entregarle su reconocimiento. Le invitamos a pasar al área de reconocimientos, por favor, y un aplauso para el médico, por favor. Nos complace entregar como reconocimiento a nuestro ponente, Carlos Adame, esta joya documental recién editada por la Unión Nacional de Agricultores, en este formidable libro con el nombre La Agricultura en México, una industria. Bueno, pues me ganaron en la presentación, pero quiero agradecerle al médico Carlos Adame por su plática Bioseguridad creando conciencia. El médico Adame actualmente forma parte del servicio técnico de Avilab, y bueno, le daremos pausa a nuestro siguiente ponente, nada más para agradecer al doctor Adame.